Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que les trae una hora completa de información agrícola de la provincia de Almería. Ya saben ustedes que nos están escuchando en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 del Poniente y Campo de Níjar, en marcadoralmería.com y en las redes sociales de FH Almería Radio. Están aquí conmigo en la redacción el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. También está aquí con nosotros que nos ha traído la entrevista del día, el director del programa, que es Carlos Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Luis, muy buenas. Pues bueno, acabo de hacer este pequeño spoiler ahora mismo. Hoy vamos a tener una entrevista de perfil técnico. Se trata de Cristóbal Pérez. Él es técnico agrícola y socio del almacén Cerrillo y Pérez en Santa María del Águila. Y con él vamos a tratar, bueno, pues muchos de los problemas que este año 2025 y también el 2024 ha traído para los agricultores, como puede ser, por ejemplo, esa plaga, el Trix parvispinus, también cómo afrontar los cultivos de primavera, esos cambios que está habiendo en tendencias y que es más o menos por donde están tirando tanto el mercado como las decisiones de los agricultores. Y Luis, también todo lo que influye el clima, ¿no? en los cultivos, porque cada vez lo está haciendo más, no solo con estos accidentes meteorológicos como la Dana, sino también esos fríos que al principio puede ser que no tengan un efecto definitivo en los cultivos, pero a la larga se ve que tanto en calidad del fruto como en producción, pues el frío hace mella. Pues nada mejor que escuchar la voz de un técnico agrícola para que nos cuente por dónde pueden ir saliendo pues todos esos fríos que nos acaba de comentar Carlos. También pues vamos a hablar de varios temas que acompañan la actualidad. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de esas actividades que va a haber en la próxima feria, en Fruit Logística, en la Feria de Berlín. Y también, si nos da tiempo, pues comentaremos por encima un debate que ya ayer sacamos, pero se nos ha quedado pendiente para analizar, que es esa dicotomía entre plantas fotovoltaicas o plantaciones, ¿no? Todo esto y mucho más aquí en FH Almería Radio. Como siempre, vamos a hacer una pausita y vamos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila, o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com.
Vamos con la pizarra de precios de Agroponiente Poniente del jueves 9 de enero de 2025 y vamos a empezar con los tirabeques que han tenido un único corte de 4,92. Vamos a seguir por los guisantes que han tenido también un único corte, esta vez de 5,80. Vamos con las judías y empezamos por la Elda, que ha tenido un primer corte de 12 euros y un último corte de 7,84. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 6,72 y un último de 6,42. La Perona Roja un primer corte de 7,16 y un último de 5,76. La Rastra un único corte, 12 euros. La Strique un primer corte de 10,34 y un último de 6,84. La Emerite un primer corte de 5,80 y un último de 4,64. Vamos a hablar ahora de los pepinos, empezando por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 1,01. El español ha tenido un primer corte de 1,29 y un último de 1,06. El pepino Almería, un primer corte de 1,39 y un último de 1,28. Pasamos a los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,40 y un último de 1,13. El gordo ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 0,97. Vamos con las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 2,56 y un último de 2,15. La larga un primer corte de 2,74 y un último de 2,44. Vamos ahora con los tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,40 y un último de 1,21. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,43 y un último de 1,25. El ramo un primer corte de 1,57 y un último de 1,39. El tomate pera un primer corte de 1,34 y un último de 1,08. Terminamos con los pimientos y empezamos por el Padrón, que ha tenido un único corte, 5,98. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,59 y un último de 1,26. El italiano rojo un primer corte de 1,99 y un último de 0,88. El lamullo verde un primer corte de 1,60 y un último de 1,21. El lamullo rojo un primer corte de 1,45 y un último de 1,19. El lamullo amarillo un único corte, 1,81. El California verde ha tenido un primer corte de 1,55 y un último de 1,36. El California rojo un primer corte de 1,69 y un último de 1,51. Y terminamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,29 y un último de 2,05. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 9 de enero de 2025. Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para repasar los principales argumentos de la actualidad agrícola almeriense. Lo hacemos con Carlos Gutiérrez. Productores de frutas y hortalizas de Francia, Italia, Portugal y España comienzan los grupos de contacto del Comité Mixto de 2025. Este mes de enero comienzan las reuniones de los grupos de contacto del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas de Francia, Italia, Portugal y España, con la primera cita dedicada al sector de los cítricos, que tendrá lugar del 20 al 22 de enero en Bastia, Córcega. A lo largo del año se celebrarán encuentros en distintos países. Francia acogerá en abril los grupos de ajo y de pera y manzana. Italia organizará en febrero el de fresa y en marzo el de tomate. Portugal convocará en mayo el de melocotón y nectarina y en junio el de uva de mesa, mientras que en España será sede en marzo del grupo de cuarta gama y en octubre de la sesión plenaria del Comité Mixto. FEPES, por su parte, destaca la importancia del Comité Mixto como un espacio de trabajo y entendimiento entre los sectores con intereses diversos, pero con objetivos comunes. Desde su creación en 1997, la Federación ha participado
participado activamente en la mayoría de estos encuentros con el fin de mejorar la coordinación entre productores y administraciones de los 4 países y abordar los retos del sector hortofrutícola en el ámbito comunitario. Vamos con otro asunto porque la Unión Europea se refuerza como el primer destino de la exportación hortofrutícola española con el 84% del total. La exportación española de frutas y hortalizas de la Unión Europea creció un 10% en volumen y un 6% en valor entre enero y octubre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Alemania se consolidó como el principal destino, con 2,7 millones de toneladas enviadas, un 12% más por un valor de 4.158 millones de euros. Francia y Países Bajos también mantuvieron su relevancia como segundo y tercer mercado, con crecimientos del 9% y 6% en volumen respectivamente. Fuera de la Unión Europea, Reino Unido sigue siendo el principal comprador, con 1 millón de toneladas adquiridas y un aumento del 6% en volumen y del 8% en valor, alcanzando los 1.748 millones de euros. En total, Europa concentró el 97% de las exportaciones españolas en los 10 primeros meses del año, sumando 9,6 millones de toneladas y 13.864 millones de euros. Mientras, los envíos fuera del continente representaron el 3% del total, con 280.839 toneladas y 415 millones de euros, según los datos de aduanas procesados por FEPEX. Bueno, para todos aquellos que quieran ampliar la información y tener cerquita estos datos, ya saben que lo pueden consultar en fhalmería.com. Vamos con un último asunto, porque el cambio climático, la digitalización y las nuevas tendencias de consumo van a estar a debate en la próxima Feria de Berlín. La Feria Fruit Logística de Berlín reúne a más de 100 expertos en distintos foros y eventos como el Fresh Produce Forum, donde se debatirá sobre las estrategias de futuro para la producción y comercialización de frutas y hortalizas. También destaca el Future Lab, que presentará soluciones innovadoras para reducir pérdidas y mejorar la sostenibilidad, como el uso de sensores inteligentes para controlar plagas o nuevas tecnologías para alargar la vida útil de los productos frescos. Otros aspectos clave del evento incluyen el Logistic Hub, que mostrará avances en transporte eficiente y sostenible, y el Tech Stage, donde se presentarán tecnologías de envasado y control automatizado de invernaderos. Además, el Farming Forward abordará el papel de la agricultura digital y el cultivo en ambientes controlados para mejorar la resiliencia del sector. Con estas iniciativas, Flogística se consolida como un referente para el futuro de la producción hortofrutícola global. Pues muchísimas gracias, Carlos. Espero que no te vayas muy lejos, porque en un ratito te vamos a tener aquí hablando con Cristóbal Pérez. Ahora, como siempre, vamos a terminar con este repaso, comentando un poco el parte meteorológico, ¿no? Lo que conocemos como la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, aunque primero vamos a hablar de ese riesgo de incendios, ya que está habiendo un poquito de riesgo de incendios, para ser exactos, un poquito de riesgo de incendio alto, al norte de Huercalovera y al sur de Los Vélez. Ahí hay una zona en la que en la frontera con Murcia hay un poquito de riesgo de incendio, así que tengan ustedes mucho cuidado si están en esa zona. Vamos ahora sí con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Ya lo estuvimos diciendo ayer, que esa bajada de las temperaturas no se esperaba hasta el próximo lunes. Vamos a ir por partes. En el área metropolitana de Almería, de momento no se esperan precipitaciones, eso sí, cielos nublados a partir de mañana, viernes día 10, y las temperaturas pues van a mantenerse estables entre los 11 y los 20-21 grados hasta, como hemos dicho, el lunes 13, donde van a bajar. Ojo, porque 8 grados de mínima para el lunes, 5 grados de mínima para el martes, así que bueno, pues ya sabemos que con esas temperaturas bajas pues se ralentiza la producción hortofrutícola. Esto en el área metropolitana de Almería. Si nos vamos al poniente, pues el panorama es francamente parecido. Eso sí, vamos a tener riesgo de precipitación de cara al domingo 12, tampoco un gran riesgo, pero se lo contamos. Las temperaturas parecidas, vamos a estar oscilando entre los 12-13 grados de mínima y 22 de máxima hasta llegar al fin de semana, donde va a haber un domingo de 10 grados de mínima, y para la semana que viene vamos a llegar a los 6 y 7 grados de mínima. Ténganlo ustedes en cuenta si les va a afectar a su producción. En el Levante, pues
Tampoco cambia mucho el panorama. A partir del sábado va a estar más nublado aún, aunque el riesgo de precipitación es francamente bajo. Las temperaturas también van a estar estables hasta el fin de semana. En el domingo es cuando van a bajar hasta los 7 grados de mínima y el lunes 13 5 grados de mínima, pero ojo porque para el martes se espera que la cosa llegue hasta los 2 grados de mínima. Francamente frío. Vamos a terminar con el Valle del Almanzora, donde, bueno, pues estamos acostumbrados a que las temperaturas sean un poquito más bajas. No hay mucha probabilidad de precipitación, un poquito de cara a la semana que viene, pero de momento casi nada. Y la bajada de las temperaturas también va a ser el domingo, donde se va a llegar hasta los 5 grados de mínima, pero cuidado porque para el lunes 13 se espera que haya hasta 2 grados de mínima y ojo porque el martes 14 en el Valle del Almanzora se espera que se alcancen los 0 grados de mínima, o sea que ya estamos hablando de un frío serio. Para hasta entonces, pues entre los 10, 8 grados de mínima, 20, 21 de máxima. Así que bueno, aprovechemos las buenas temperaturas hasta que se vayan, que como acabamos de decir, va a ser el lunes. Esto ha sido todo el repaso a la actualidad informativa. Vamos a hacer una pausita y abrimos capítulo de análisis. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En sandía, Rickzuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rickzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rickzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rickzuan. Calidad en cada ciclo de cultivo. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, momento para abordar con el tiempo que merece algunos de los temas que hemos estado comentando al principio en el repaso informativo. Para ello, como siempre, tenemos aquí a José Antonio Gutiérrez, al cual saludo por segunda vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la actualidad informativa? Está teniendo, especial atención el tema de Freight Logística porque digamos que es uno de los puntos importantes del año para la agricultura almeriense y como está ya muy cerquita, pues no podemos evitar ir pensando, sobre todo en esta empresa que se acude, pues más aún. Bueno, en cuanto a la agricultura en general, yo creo que se está desperezando un poco del paso de las Navidades, que hay que recordar que se ha trabajado mucho prácticamente hasta final de año, porque es cuando la gran distribución realiza, un avance fuerte en sus compras para tener abastecidos los supermercados en una época en la que el público suele consumir mucho, sobre todo especialmente todo lo que tiene que ver con comidas, ¿no? Y da la sensación de que la gente se va desperezando un poco, hay menos producto en los centros de comercialización y en las subastas, precisamente porque se ha recolectado un poquito antes y aprovechar los buenos precios que suele haber siempre en los últimos días del mes de diciembre. En cuanto al riesgo de incendios, pues tú hablas de Almería, pero en Los Ángeles están bastante preocupados, ¿eh? Sí, a ver, no sé si es un tema de la agricultura de Almería, pero es una catástrofe increíble. Enorme. No, sí. Nosotros aquí, lo hemos dicho al principio, a lo mejor lo tendríamos que recordar todos los días. El riesgo de incendios lo damos sobre todo porque las quemas agrícolas están prohibidas cuando el riesgo es alto, muy alto o extremo. Eso en verano. En verano es el pan de cada día, prácticamente toda la provincia está en riesgo alto, muy alto, extremo. Ahora en invierno, pues lo normal es que no haya ningún riesgo, pero sí que hay puntos donde el riesgo es alto. Sí, sobre todo en invierno, cuando está la savia más parada, es cuando se producen las podas de viñas, de olivos y de otro tipo de árboles que necesitan ser podados para que tengan, digamos, ramas nuevas en la nueva cosecha y puedan fructificar mejor, ¿no? Luego, pues centrándonos un poco en la pregunta que me has hecho acerca de Freight Logística, pues bueno, pues la gente ya se está dando cuenta que febrero, la primera semana de febrero, que es cuando se celebra la fiesta, está a la vuelta de la esquina y yo creo que está todo el mundo ya situándose en que pues hay que ir a visitar a los clientes allí en Alemania, porque es un sitio donde se dan cita no solamente los clientes alemanes, sino los clientes prácticamente de todo el mundo que operan
con muchos exportadores de la provincia de Almería a lo largo de todo el año. Ya pueden los oyentes acudir a fhalmería.com para ver las diferentes actividades, ponencias que se van a poder pues se van a poder ver, se van a poder disfrutar en la feria. Por ejemplo, lo hemos estado comentando antes, Fresh Produce Forum. Pues van a ser unas sesiones que van a girar en torno a cómo serán los mercados del futuro, cuáles van a ser las estrategias adecuadas para triunfar en ellos. Luego vamos a tener Future Lab, que va a girar en torno a asegurar los beneficios que se tienen hoy en día cuando ya estemos totalmente de cabeza, o más aún que ahora, en la era de la tecnología inteligente, ¿no? Pues eso se va a tratar también en esta feria, ¿no? Y luego pues va a haber otra serie de eventos agrupados bajo el nombre de Logistic Hub, que también pues van a abordar todos esos cambios que se espera para el tema del transporte y la logística, ¿no? También vamos a tener Tech Stage, pero vamos, que todo va en la misma línea, que es cómo la agricultura se puede aprovechar más que asustarse de todas esas tecnologías que a veces nos llegan y nos parecen ciencia ficción. Sí, hay muchísimas conferencias interesantes. Yo creo que conté un año más de 1.700, ¿no? Con lo cual yo recomiendo que aquellos que realmente sean auténticos sibaritas del conocimiento en la agricultura se metan en la página de Free Logística, que le den a la parte que está en español y que puedan seleccionar antes de ir cuáles son las citas que quieren atender, porque si tienes que visitar 22 pabellones y tienes que asistir a un montón de conferencias, te puedes volver loco y venir con la sensación de que no has terminado de ver nada, ¿no? Y también, evidentemente, que es otra obligación de los que nos desplazamos a Berlín, dar la vuelta por Berlín. También tienes que seleccionar un poco qué es lo que quieres ver, porque tienes muy poco tiempo. Allí a las 4 de la tarde ya es prácticamente de noche y tienes que señalar, porque como te pongas a pensar a dónde vas y a dónde no vas, se te van los 3 días que estás allí, vienes de vuelta y te vienes preguntando que qué has hecho en Berlín, ¿no? Hace frío, evidentemente, y bueno, pues ya los que tenemos experiencia en las visitas a Free Logística, pues sabemos que hay que organizar muy bien la feria antes de salir, y una vez que estás allí, pues tienes que aprovechar bastante bien el tiempo, porque se ofrece tantísimo, es tanta la información que puedes ver. Sobre todo a mí lo que más me impresiona es esos países que nosotros tenemos información de que son países que están en desarrollo, que no tienen, digamos, la potencia económica que tenemos aquí, que se han convertido en verdaderos competidores de la producción almeriense, porque en algunos casos tienen una oferta verdaderamente espectacular. El aspecto que tienen sus hortalizas, pues evidentemente están muy a la altura de las que podemos encontrar aquí en Almería. A mí me llamó la atención las judías de Kenia y de Senegal, tan espectaculares como las de Almería. Y además compiten con una mano de obra bastante más barata. O casi inexistente, ¿no? Pero no solamente la mano de obra encierra mucho. Puedes tú tener en cuenta que una nómina aquí en España lleva lo que es la propia nómina, lo que lleva la cobertura de la seguridad social y lo que lleva también la retención de lo que le pagas al fisco. Evidentemente, una nómina en Kenia no creo que sea de esa manera, ni que evidentemente tenga esa carga, ¿no? Al final, pues no se le paga a un trabajador 1.000 euros o 800 o 1.100. Se le paga eso y se le paga mucho más. Lo que pasa es que no lo paga el trabajador. Eso pasa en todas las nóminas de España, bien seas dedicado al sector primario o bien seas médico trabajando en un hospital, ¿no? Es el sistema que hay aquí de pagar la seguridad social e incluso las retenciones que se hacen a cuenta de lo que tienes que tributar a Hacienda por lo que cobras, y yo creo que esa carga no en muchos países que son competidores ahora mismo no la tienen. Bueno, pues así están las cosas. Yo insisto, si usted no tiene la oportunidad, la capacidad o el tiempo de estar atento de todo lo que va a ocurrir en esa feria de Berlín, pues también tiene la opción de seguir este programa o la página web fhalmería.com, donde se va a dar buena cuenta de todo eso. A nosotros nos queda todavía un montón de información por delante. Ya les hemos dicho que en la segunda mitad del programa vamos a tener una entrevista técnica, pero todavía nos quedan algunos temas por los que debatir. Una pausa y volvemos.
Bueno, un tema que se nos quedó ayer en el tintero y que presumiblemente vamos a tener más información en los próximos días, pero ya tenemos la suficiente como para debatirlo, ¿no? Estoy hablando de, bueno, pues esa polémica que se ha creado en Jaén, esa polémica en la que el partido Vox pues se ha visto implicada. Y es que el eurodiputado Jorge Buxadé pues se ha desplazado hasta Jaén para defender un caso de unos olivos que van a ser expropiados para construir energía fotovoltaica. Tenemos la información y es que la provincia de Jaén podría albergar una nueva planta solar fotovoltaica en Lopera con una extensión de 115,59 hectáreas. La empresa madrileña FRV Arroyadas 1 ha iniciado los trámites para obtener las autorizaciones necesarias y el periodo de alegaciones estará abierto durante 30 días. Mientras la instalación no supone un riesgo medioambiental significativo, sí que genera preocupación por la reducción de terrenos agrícolas. Ecologistas en Acción Jaén ha descartado presentar alegaciones, ya que el proyecto no afecta a espacios de alto valor ecológico, aunque advierten del impacto de estas infraestructuras en otras zonas con especies protegidas. Jorge Buxadé, que es el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, ha visitado Lopera para reunirse con la plataforma de afectados Campiña Norte por la expropiación de olivares debido a la construcción de esta megaplanta fotovoltaica. Ha anunciado que llevará el caso a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Ha denunciado que el proyecto perjudica a la flora, la fauna y las familias locales. También ha criticado la falta de apoyo de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos del sector olivarero y acusó a las administraciones de favorecer a los inversores en energías renovables en detrimento de los productores de aceite. También ha señalado la falta de transparencia en el proceso y, pues lo ha utilizado para criticar al gobierno de la Junta, de Juanma Moreno, ya que recordemos que Vox pues es oposición, ¿no?, en la Junta de Andalucía. Entonces, hasta aquí, pues nada que sea especialmente extraño. Yo entiendo que va a hacer falta muchísima más información para dirimir si está mejor o peor un olivo que una placa, en este caso, pero sí que me llama mucho la atención cómo de un tiempo a esta parte la agricultura, no solamente en España, ha sido un arma arrojadiza política total, ¿no? Y ayer estábamos hablando de si esa sostenibilidad se queda. Y entonces, ¿cómo te posicionas tú en el debate de olivos o plantas fotovoltaicas? Bueno, pues para decirlo con elegancia, me parece una tontería. Me parece una tontería porque si lo que estamos buscando son energías renovables, energías limpias, pues evidentemente hace falta que esos paneles solares se pongan. O sea, yo creo que 117 hectáreas en las miles de hectáreas que hay en Jaén de olivo, pues no produce una reducción de la oferta de aceite que pueda quebrar el buen nombre que tiene esta provincia en la producción del líquido nutritivo aceite, que es tan importante para la salud humana y que tiene tantísimas cualidades positivas, con lo cual me da la sensación de que en política se usan muchas cosas para hacer oposición, pero también se corre el riesgo de hacer un poco el ridículo, ¿no? Y a mí me parece que en este caso se está haciendo el ridículo. Estamos hablando de 117 hectáreas. Si estuviéramos hablando de 117.000 hectáreas había que planteárselo, ¿no? Evidentemente, porque quitar tal cantidad de árboles podría suponer un cambio hasta en el medio ambiente, ¿no? Pero estamos hablando de 117 hectáreas, evidentemente que pues yo creo que si esa central solar que se va a crear ahí aporta energía que va a sustituir a los combustibles fósiles, al gas o a otro tipo de elementos más contaminantes, pues también se van a conseguir sus beneficios, evidentemente, ¿no? Llevamos un tiempo en España, yo creo que aproximadamente desde el 2020, todo lo que tiene que ver con la agricultura tiene cierta atracción para la clase política a la hora de litigar, ¿no? En otros países los partidos agrícolas han sido una revolución total, o sea, sí, mucho más que en España incluso. Por eso digo, ¿por qué? Porque en la pandemia nos dimos cuenta de que comer era muy importante.
de que comer productos sanos era muy importante, y lo teníamos tan asumido, que lo teníamos tan al alcance, tan en los centros comerciales, en los supermercados, que hasta que no nos faltaron dos elementos en los lineales nos dimos cuenta que la producción de frutas, hortalizas, de carne, o sea, lo que es la producción del sector primario, era muy importante. Y de hecho, desde que pasó eso hasta ahora, pues los grandes fondos de inversión también han fijado su mirada en la agricultura, que siempre son fondos de inversión que luego se meten en asuntos relacionados con el espacio, con la industria, con los coches, con los bitcoin, con otras cosas, pero la agricultura no, y sin embargo estamos viendo que sí se están produciendo, e incluso hay una lucha bestial en toda Europa de las grandes cadenas por controlar la comercialización de la alimentación. Vienen empresas americanas, se refuerzan las empresas europeas, se hacen fusiones con las empresas europeas, fundamentalmente las francesas, las alemanas. En España también tenemos empresas que están luchando. Avenue Líder, Mercadona está luchando una barbaridad, con lo cual ahí se ha centrado muchísimo la atención en el sector primario, cuando ha sido un sector totalmente olvidado, que digamos la única referencia importante que tenía es que se usaba para intentar ayudar a los países en desarrollo, desarrollando un poco el sector primario de esos países, y punto, y se acabó, nada más. Y ahora eso nos da envidia, ¿no? Bueno, nos da envidia. Hay que tener en cuenta que el desarrollo del sector primario aquí en Almería da un resultado extraordinario, ¿no? Nosotros tenemos que felicitar a quien pensara en su momento en mandar ayudas para que la agricultura en Almería se desarrollara y se pudiera hacer ese cambio al riego por goteo, a los parrales por invernaderos, a todo lo que se hizo en su momento a partir de aquel desaparecido Instituto Nacional de Colonización, que me imagino que Pedro Sánchez lo habrá recordado ahora con los actos de la muerte de Franco y tal, pero que digo yo que en aquel momento se apostó por una zona que, fíjate tú, si ha producido impuestos para devolver todo lo que le dieron a este campo en todo ese tiempo. Yo tengo que decir que entiendo que se utilice este tema de olivos contra placas fotovoltaicas como un reclamo político, porque tampoco yo soy de los que creen que las placas fotovoltaicas son la panacea, porque con este tipo de energías pasa pues con lo que ha venido pasando con por ejemplo con los combustibles fósiles. Tú te pones a investigar un poco los discursos de cambio climático sí o cambio climático no, ves que los que lo niegan están financiados por las petroleras y los que lo afirman están financiados por las empresas de molinos y de placas. Entonces al final la gente tiene una suspicacia. Los olivos son algo que conocen de toda la vida, que ha estado en Jaén, y es relativamente fácil utilizar este tema para exacerbar o para concienciar, ¿no? Depende si lo utilizamos de forma positiva o peyorativa. Sí, hasta que te enteras que la central olivalera, que es la cooperativa de tu pueblo, la ha comprado una multinacional. Entonces vuelve a cambiar de opinión otra vez, me imagino, ¿no? Bueno, yo lo que quería destacar es que es entendible, ¿no? Que se utilice la agricultura, ¿no? Sí, es muy entendible, ¿no? Y es entendible de que haya diferentes opiniones. O sea, la política está para eso, para confrontar opiniones. Este político piensa que eso no es positivo, lo tiene que decir, lo manifiesta, y gracias a su gabinete de prensa, pues lo hace ver a los medios de comunicación y se convierte en objeto de debate en tertulias como esta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues, pero que yo, bajo mi punto de vista, yo prefiero que si son nada más que 117 hectáreas de olivos, que se vayan poniendo también paneles solares, que son muy importantes, para ver si nos vamos olvidando ya de esos humos que se emiten a la atmósfera de quemar gasoil, gas o gasolina. Pues José Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia. Nosotros vamos a seguir con el programa porque enseguida va a estar aquí Carlos, quien nos ha traído una entrevista con Cristóbal Pérez, y ya saben que bueno, pues todos los días vamos a tener este espacio de análisis para hablar de todos esos temas que preocupan en la agricultura. Nosotros enseguida estamos aquí con más asuntos.
La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Bueno, pues como saben, aquí en FH Almería Radios, una de nuestras máximas es estar cerca del agricultor y del profesional que trata día a día con el agricultor. Y en este caso, bueno, tenemos el placer de, ya por segunda vez, si no recuerdo mal, de contar con la participación en el día de hoy, en este programa, con Cristóbal Pérez. Muy buenas, Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Recordemos que Cristóbal Pérez es dueño del almacén de suministros Cerrillo y Pérez. Es socio junto con Tomás, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Sí. Y bueno, pues estáis ubicados en Santa María del Águila y vuestro trabajo pues es visitar las fincas, asesorar a agricultores y luego pues venderle pues todo lo que necesitan para que desarrollen sus cultivos, ¿verdad? Así es, intentar ayudar al agricultor y aconsejar de la mejor manera posible. Bueno, pues ese es nuestro trabajo. Pues Cristóbal, hoy a 9 de enero me gustaría que un poco en líneas generales nos contaras cómo se encuentran los cultivos a día de hoy, sobre todo entiendo que en la comarca del Poniente, ¿no?, que es donde más trabajáis vosotros, Campo de Dalía y tal, que nos comentaras, Cristóbal, a nivel de plaga, de lo que han sufrido los cultivos con determinadas cosas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la dana, cómo a día de hoy ya se encuentran los cultivos tras estas cosas que han ocurrido. Bueno, pues ahora estamos en una fecha en la que ya hay cultivos como pimiento y hay muchos pepinos que están en estado ya bastante avanzado, llegando casi al final del cultivo. Uh-huh. Y bueno, ya preparando para empezar con los cambios de cosecha para la primavera, de cara a la primavera, donde bueno, veremos a ver las novedades, porque parece que bueno, ya veremos. Entonces los cultivos que ahora mismo están en producción o acabando la producción, pues principalmente el pimiento, que es el que hay más en nuestra zona. Uh-huh. Pues la verdad es que este año está llegando un poquillo escaso. Ha habido los daños del frío, han hecho, después del granizo hubo unos días ahí de buen tiempo, pero luego se metió una semana de frío que parecía que no había afectado mucho, pero al final sí se ha notado en pimiento. Ha habido incluso en algunas zonas algún cuajo malo con pico, que decimos nosotros. Sí. Como consecuencia de esos fríos. Los daños del tri han sido grandes, siguen siendo grandes. No tenemos unas armas claras con las que combatir el tri, está costando mucho trabajo y está llevando a que el pimiento se esté agotando antes de tiempo y haya mucha gente pues pensando en cambiar la cosecha de manera precipitada. Entonces lo que va a quedar de pimiento veo escasillo en las puntas. Veremos a ver si ahora estos días buenos que están haciendo, si hay algo de rebrote y se puede conseguir algún cuajo. Pero la verdad es que están bastante apurados los pimientos, en general bastante apurados. Porque Cristóbal, por ya cerrar este tema o aportar un poquito más de información, ¿cuáles son las herramientas que tiene el agricultor a su disposición en materia de prevención contra este trips, que sabemos que ha venido para quedarse y que está haciendo bastante daño? Primero en materia de prevención, y una vez que ya lo tiene, ¿qué puede hacer para intentar controlarlo? Bueno, la materia de prevención, pues sobre todo la lucha auxiliar es la que parece que está funcionando mejor, uh-huh, pero parece que no acaba de ser suficiente. Hay zonas donde entra y cuando entra va lento, pero va comiendo terreno poco a poco, y es muy difícil de que la lucha auxiliar por sí sola se pueda. Se están haciendo combinaciones de unos insectos, de otros, distintos ácaros, orius, todas las armas que hay, incluso hongos. Se están usando productos biológicos, extractos vegetales y químicos que tampoco acaban de dar con
con la solución. Entonces, porque hay químicos, pero está reducido, ¿no? Claro, los químicos, lo que tenemos el problema es que ahora estamos en época de recolección y no se pueden aplicar prácticamente nada. Entonces acumulamos residuos y tenemos problemas comerciales y tampoco están mostrándose con una eficacia que merezca la pena dar esas aplicaciones. Entonces pues se está recurriendo a productos de residuos cero, tipo extractos vegetales, cosas así, hongos, este tipo de productos van en la línea de biológicos que ayudan, quizás que en algunos casos tanto más que los químicos, sí, pero que tampoco es la solución definitiva. Entonces requiere de tratamientos bastante continuos para poder mantener a raya el tri. Ya con eso casi que nos conformamos. Entonces, pero claro, los daños están apareciendo. Claro. Entonces, Cristóbal, se habrá dado el caso de agricultores que tenían planificado que su cultivo de pimiento tuviera un recorrido largo, ¿no? Un recorrido largo a lo largo de la campaña, y a lo mejor se están viendo obligados o se están planteando cambiar de cultivo y poner un cultivo de primavera porque claro, si tienen dificultades para controlar este trips y ya las plantas de su pimiento, por lo que han sufrido a lo largo de la campaña, los fríos y tal, no les da para más, quizás sea una solución, ¿no? O para reaccionar. Sí, una solución es una salida en falso, pero bueno, intentar recuperar las pérdidas, porque esas cosechas se van a arrancar así, pues lógicamente lleva una falta de kilos en la producción y una falta de calidad, que es donde más merma el tri en la producción, es la falta de calidad. Mucho viento de segunda, mucho estrío, y ahí es donde viene el gran fallo de la producción de este año. Entonces, claro, estos agricultores que han tomado la decisión de acabar con el cultivo antes de tiempo, pues buscan una cosecha temprana de primavera, o en algunos casos parece ser que hay gente que se está tirando a calabacín o pepino, huyendo un poco de la posibilidad de que el melón y la sandía se pongan en exceso. Esa era Cristóbal, ese era el siguiente tema que quería comentarte, porque claro, vimos que el año pasado, la campaña pasada, hubo un precio aceptable de sandía, ¿no? Más bien bueno, en líneas generales. Se sabe, ¿no? O se está corriendo la voz en las últimas semanas que se espera una posible campaña de sandía con bastante superficie cultivada en la provincia de Almería. Eso, cuando se escucha eso en el campo, puede generar el efecto contrario, ¿no? Que ese hipotético exceso de kilos, pues, cambie de opinión a ciertos agricultores que se decanten por sembrar otro tipo de cultivo, ¿no? Como por ejemplo el que has podido mencionar, calabacín o pepino. Pues sí, yo creo que sí. Además me da la sensación de que empieza a pasar algo así. No es una cosa tampoco nueva, suele ocurrir casi todos los años. Pero sí es verdad que las previsiones de, por ejemplo, sandía se hacen con tiempo, y entonces el que tenía planificado el cultivo para poner la sandía en enero, en febrero, esa va a seguir para adelante. Ahora, el que tenía pimientos para llegar con ellos ya a marzo, por ejemplo, arrancar en marzo para poner sandía, pues se ve obligado a arrancar en enero, y ya lo que hace es que en vez de echar sandía, pues se está planteando decir, bueno, yo me voy a ir estoy viendo que viene mucha sandía, viene mucho melón, pues voy a probar con el pepino este año, voy a probar con el calabacín. Entonces ahí es donde creo yo que puede venir el desvío. Y actualmente hay a disposición del agricultor un amplio abanico de variedades, tanto para calabacín como para pepino, que cuentan con resistencia, ¿no? Yo creo que también de un tiempo a esta parte, sobre todo en calabacín, había cierta reticencia a la hora de cultivarlo por falta de material genético resistente a ciertos virus, pero yo creo que las casas de semillas están haciendo su trabajo, corrígeme si me equivoco, y ya hay variedades muy válidas y muy rústicas y resistentes que
a las actuales amenazas que tienen estos dos cultivos, pues pueden sobrellevarlas, ¿no? Efectivamente. Las casas semillas están actuando como siempre con el tema de la resistencia, y ya llevan varios años saliendo variedades que empiezan a dar la cara, que empiezan a ser suficientemente productivas, y la tranquilidad que da, aunque la resistencia no sea una resistencia total, pero la tranquilidad que da una variedad que va a soportar los ataques de virus con mejor o peor fuerza o eficacia, pero te van a ayudar a que no tengas una pérdida grande de plantas por virus, pues te anima a aventurarte a este tipo de cultivos que ya hace años que empezaba a dejar de funcionar en estas fechas por el tema del virus precisamente. Claro. Entonces, claro, la gente se anima, digo, no, si me puedo tener cierta garantía de que no voy a tener pérdidas por virus, bueno, es un cultivo rápido, al mes de sembrar estoy empezando a recoger algo y puedo obtener beneficios más rápidos que con un melón o una sandía, que luego hay que esperar y dar un corte y a ver el precio que me toca. Claro, que es más jugártelo a una carta, ¿no? Porque claro, son 90 días, ¿no? El ciclo de la sandía, desde que se siembra hasta que se recolecta, y como en ese momento, por lo que sea, haya una superproducción o cualquiera de esas variables que afectan a la cotización de la sandía, como se venga abajo, pues ya te has jugado la carta y te has quedado como un poco mirando al sol. Ese es el gran temor de este tipo de cultivos, que luego tiene una semana de momento de corte y ahí pues bueno, pues a ver los precios, a ver cómo está el mercado, a ver cómo influye la producción. Por eso, si se sospecha de una producción alta en la zona, pues la gente se plantea, el agricultor se plantea decir, bueno, yo voy a ir a una cosa un poco más segura y no me la juego ahí. Aún así, Cristóbal, con el anuario agrícola de FH Almería en la mano, el año pasado, en la campaña 23-24, se cultivaron 10.750 hectáreas. O sea que, aunque sea un cultivo en el que, por así decirlo, te la juegas, porque no tiene una continuidad, sino que se centra todo en ese momento de corte, pues bueno, 10.750 hectáreas en la provincia de Almería es mucho, ¿no? Son muchas. Sí, yo diría que el segundo cultivo con más superficie cultivada por detrás del pimiento, sí, efectivamente. Y en cambio el melón, pues mira, el melón en 2.460 hectáreas. Sigue siendo el segundón de los cultivos de primavera, ¿no? Primavera, sí. Aunque también en el melón está habiendo un efecto parecido a lo del pepino y el calabacín. ¿Ah, sí? Y las variedades de melón que han salido con resistencia a oidio, resistencia a pulgón, están empezando a animar a algunos agricultores a volver al melón que los abandonaron antes. Porque también da una tranquilidad saber que dos grandes problemas que se están viendo últimamente en los últimos años en todos los cultivos, no solo en melón, en sandía y en pimiento y en pepino, que son el oidio y el pulgón, pues que la resistencia genética pues te ayude a que esas plagas no sean el gran problema, no temerme la cosecha, pues también anima a ponerse. Y yo creo que está creciendo. Dentro de mi ámbito de los agricultores que yo visito, lo que hablo con la gente, yo no tengo datos como a lo mejor en una cooperativa que tienen las previsiones hechas. Sí. Al menos en tu zona, ¿no? Al menos en tu zona. Sí, en mi zona, en la gente que yo más o menos visito, ando mucha zona, pero bueno, tengo una clientela limitada. Pero observo eso también, que hay gente que dice, no, yo este año me voy a tirar el melón porque me han dicho en la cooperativa si quiero poner este melón que tiene resistencia a ceniza y a pulgón, y me lo voy a jugar, porque el año pasado tuve muchos problemas con el pulgón en la sandía y luego la ceniza empieza también y al final voy a poner melón que me dé esa tranquilidad de no tener ese problema. Entonces está también pasando un poco eso. Pero bueno, eso poco a poco, tampoco hay muchas variedades y claro,
el comercio, la comercialización del melón no sé cómo anda, pero claro, es sí que da la sensación que en los últimos años ha ido para abajo. Ya, es que claro, no entra en juego solo el manejo del agricultor, las plagas que le puedan afectar a ese cultivo y los virus, y etcétera, sino que entra en juego lo que se está demandando de nuestros principales clientes. Es decir, si a nosotros nos están pidiendo, nos están solicitando mucha más sandía porque somos capaces de hacer una sandía de sabor, porque ya hay comercializadoras pues bastante especializadas en este producto y nos lo están demandando a nosotros, pues al final necesitamos producir más sandía que melón, que lo hemos comentado ya alguna vez. El melón, el problema que tiene es que tenemos muchas más dificultades para conseguir un sabor dulce o un sabor que enamore más al consumidor, como sí en la sandía. Sí, claro, eso está claro. La comercialización es la que manda. Es decir, los comerciales son los que dirigen un poco las pautas. Oye, tenemos las cooperativas marcan las pautas. Dentro de la misma de una cooperativa, pues se habla de, oye, necesitamos 60 hectáreas de sandía y a lo mejor de melón con 20 tienen bastante. Claro. Pues si eso lo vas traslocando, pues va. Luego la gente que lleva alhóndiga, cosas así, pues se distorsionan un poco ese tema, pero se digamos que la pauta va por ahí, claro. La pauta va por ahí. Ahora, dentro de eso, pues hay agricultores que dicen, bueno, yo he tenido sandías, vale, necesitamos tantas sandías, pero como han dicho que hacen falta también melones, pues yo me apunto al melón y ya ha cubierto el hueco. Y lo que ha habido es un cambio, no tanto... Bueno, Cristóbal, sí. No es que tanto se ponga una cosa menos que la otra, sino que a lo mejor la sandía sigue estando ahí y el melón, pero van cambiando otros cultivos. Bueno, por ir terminando ya, y quiero cerrar con una idea que creo que vamos a estar de acuerdo, y es que cada campaña es distinta a la anterior, ¿no? Cada campaña tiene nuevos retos, nuevos cambios, el agricultor tiene que afrontar nuevos problemas. Y teniendo en cuenta esto que te estoy diciendo, la campaña 24-25, cuando termine, ¿cuáles crees que serán los principales problemas que en nuestro próximo anuario tendremos que analizar? De cara, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado el año, ¿no? Pues incidencia de por ejemplo, el TRIPS, ¿no? Que ha marcado mucho al agricultor de pimiento, por ejemplo, así como las consecuencias que trajo consigo el tema de la dana. Entiendo, estas dos serían una de ellas. Sí, por supuesto. Hasta al día de hoy, en lo que va de la campaña agrícola, digamos, que sería a partir de julio a julio, pues el otoño, está claro que la producción de otoño se ha visto significativamente afectada por los daños del TRIPS. Unos daños que continúan todavía, que eso duran meses. Sí. Y el granizo, pues sí, ha sido una cosa excepcional. Ha abarcado mucho terreno, ha pillado muchas hectáreas, ha habido mucha gente afectada. Y desde que, porque se le ha caído el invernadero, pues bueno, ese mucho, eso está claro. Desastre total. Y al que no se le ha caído el invernadero, pues le ha hecho daño en el plástico, le ha hecho daño en el cultivo, y los días fríos que hubo después de la granizada, porque hubo unos días ahí de calor después de la granizada, pero luego se metieron unos días de frío y parece que no, pero sí le ha afectado bastante a los cultivos, tanto sobre todo a pimiento, creo yo que le ha afectado bastante. Claro, porque a partir de qué temperatura, ¿no? De qué mínima la planta ya empieza a sufrir de verdad y va a tener problemas de producción y de calidad posteriormente. ¿A partir de qué temperatura el agricultor ya tiene que preocuparse? Bueno, las temperaturas, lo que es a la planta, al desarrollo del cultivo, pues temperaturas por debajo de 15 grados, 12 grados, la planta entra en parón vegetativo según qué especie, ¿no? No es lo mismo un pimiento que un pepino. Sí. Pero sí es verdad, por ejemplo, un pimiento que vale que 15 grados lo soporta bien, pero soporta la planta. Yeah. Pero puede haber algunas pérdidas de raíz y fundamentalmente la floración pues decae mucho, y la poca flor que hay se produce un cuajo malo y frutos mal formados con baja calidad.
Entonces ahí, pues cuando ya bajas de 20 grados, de 17 grados por ahí para abajo, posiblemente ahí la flor ya no sea de la calidad que la hay cuando estamos en 25, 26 grados, ¿vale? Entonces sí se ve bastante afectado. Bueno, Cristóbal, pues muchas gracias por este análisis. Yo creo que todos los agricultores y radioyentes que tengan la oportunidad de escucharnos, pues van a tener una percepción mucho más clara de cómo ha sido esta campaña desde que comenzó y que debemos de tener en cuenta para los meses venideros, ¿no? Cuáles van a ser un poquito las tendencias. Seguiremos informando sobre este tema. Pero en este caso pues hemos tenido el testimonio de Cristóbal Pérez, ingeniero técnico agrícola en el almacén de suministros agrícolas Cerrillo y Pérez en Santa María del Águila, un hombre con mucha experiencia y que siempre pues estoy encantado de que esté en el programa de FH Almería Radio. Muchas gracias, Cristóbal. Igualmente, un saludo. Un saludo. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Pues hasta aquí este programa de FH Almería Radio en Radio Marcador. Se despide Luis Aracho deseándoles a todos una magnífica jornada y ya saben que siempre estamos conectados en Radio Marcador Almería, en fhalmería.com y mañana estaremos por aquí con mucha más información. Vamos con la pizarra de precios de Agroponiente Poniente del jueves 9 de enero de 2025 y vamos a empezar con los tirabeques que han tenido un único corte de 4,92. Vamos a seguir por los guisantes que han tenido también un único corte, esta vez de 5,80. Vamos con las judías y empezamos por la Elda, que ha tenido un primer corte de 12 euros y un último corte de 7,84. La perona semi ha tenido un primer corte de 6,72 y un último de 6,42. La perona roja un primer corte de 7,16 y un último de 5,76. La arrastra un único corte, 12 euros. La Strique un primer corte de 10,34 y un último de 6,84. La Emerite un primer corte de 5,80 y un último de 4,64. Vamos a hablar ahora de los pepinos, empezando por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 1,01. El español ha tenido un primer corte de 1,29 y un último de 1,06. El pepino Almería, un primer corte de 1,39 y un último de 1,28. Pasamos a los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,40 y un último de 1,13. El gordo ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 0,97. Vamos con las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 2,56 y un último de 2,15. La larga un primer corte de 2,74 y un último de 2,44. Vamos ahora con los tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,40 y un último de 1,21. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,43 y un último de 1,25. El ramo un primer corte de 1,57 y un último de 1,39. El tomate pera un primer corte de 1,34 y un último de 1,08. Terminamos con los pimientos y empezamos por el padrón, que ha tenido un único corte, 5,98. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,59 y un último de 1,26. El italiano rojo un primer corte de 1,99 y un último de 0,88. El lamullo verde un primer corte de 1,60 y un último de 1,21. El lamullo rojo un primer corte de 1,45 y un último de 1,19. El lamullo amarillo un único corte, 1,81.
El California Verde ha tenido un primer corte de 1,55 y un último de 1,36. El California Rojo un primer corte de 1,69 y un último de 1,51. Y terminamos con el Pimiento California Amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,29 y un último de 2,05. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 9 de enero de 2025.